chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es storytelling como estrategia de marketing. ¿Pero qué es storytelling? Es el arte de contar historias, de contar anécdotas, de hacer una narrativa, pero en torno a tu marca, a tu negocio o a lo que tú haces. Esta narrativa te va a permitir llegar de mejor manera a tus clientes y conseguir mejores cosas con ellos, mejores situaciones, mejores contratos, que ellos te acepten, que incluso te quieran y te recomienden, porque conocen tu historia, conocen cómo te creaste, conocen esa esencia que tú quieres transmitir. Pero para poder crear un buen storytelling tenemos que conocer varias cosas. De inicio, la frase que pongo aquí, no importa lo que vivas, sino cómo lo platicas. Y para esto hay digamos que un cuento que me gusta mucho que habla de esta parte. Hay tres personas trabajando en una obra, llegan a entrevistarlos, es una obra muy importante, es un hospital muy grande en una gran ciudad, y llegan a entrevistarlos y llegan con la primera persona y dicen, oye, ¿y tú qué haces aquí? No, pues aquí trabajando con este maldito sol, no sabes cómo me está pegando, es horrible trabajar en este lugar, se siente muy feo, nos pagan muy poco, comemos poco, no me alcanza para la casa, es horrible lo que yo estoy haciendo. Van con un segundo trabajador y le entrevistan, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, no, pues aquí estamos trabajando para poder comer bien, vivir bien. Es un buen trabajo, nos podían pagar un poco más, pero está bien, es lo suficiente y es lo que estamos haciendo y hacemos lo que nos toca, porque la vida es lo que nos toca y demás. Segundo entrevistado, un poco más neutro, no tan desafiante, y llega con el tercero y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Uy, no sabes, estamos haciendo un milagro, un verdadero milagro. Fíjate, esto va a ser un hospital y va a ser un hospital infantil. Aquí se van a aliviar muchas mamás y vamos a traer muchas vidas al mundo. Vamos a sanar personas, vamos a curar personas. Esto es una de las obras más importantes que he hecho en mi vida y es maravilloso. Oye, pero te pagan poco. Pues no es el mejor pago, pero estoy formando parte de algo muy grande, de algo importante que más adelante va a salvar vidas, a lo mejor me salva a mí, a lo mejor salva a mis hijos. Esto es una obra que yo tengo que hacer y quiero ser partícipe de ella. Y aquí vemos tres formas de contar una historia y cada forma la están viviendo diferente, los mismos tienen las mismas condiciones, pero todo depende de cómo lo cuentes. También hay personas que tienen problemas familiares y hay personas que los problemas familiares los derrotan, los mandan al abismo y hay personas que los problemas familiares los impulsan a ser mejores personas. Entonces aquí en storytelling va a ser algo muy parecido. No importa cómo enfrentaste sus retos o lo que te está pasando, lo que importa es cómo cuentes esa historia, cómo hagas de esa historia algo épico y algo interesante. Storytelling va de eso, pero cómo podemos tener una estrategia de storytelling es lo que vamos a ver en este video y vamos a tocar algunos puntos partiendo por ejemplo el poder de la historia. No podemos contar historias que no tengan ningún sentido, o historias que nos arruinen, o historias que cuenten una mala tendencia por otro. Por ejemplo, Coca-Cola no va a contar que gasta tanta agua para producir sus refrescos, porque esa historia no tiene poder. O Coca-Cola no va a contar la historia de que es la empresa más exitosa del mundo, porque esa historia no tiene poder. El poder de la historia es aquello que hace que penetre fabulosamente en las personas. Por ejemplo, comparte una coca, yo les recomiendo que entren a YouTube y busquen algunos videos de estos comerciales, te habla de compartir, de conquistar con una coca, de estar en la playa, en una piscina, algo fresco, con amigos, conocer el amor de tu vida. Eso es lo que se está vendiendo y ese es el poder de la historia que te está compartiendo Coca-Cola en ese momento. Hay otro comercial muy interesante de Coca-Cola que te habla de que Coca-Cola es para todos y te habla de inclusión. Está hablando que es un comercial de 1998 cuando se transmitió por primera vez. En aquel tiempo no había tanta esta cuestión de inclusión, pero yo le hablaba de Coca-Cola para los flacos, para los gordos, para los enfermos, para los sanos. Coca-Cola es para todos, etcétera. Todo esto que van haciendo es como la narrativa de la historia te va dando poder. Entonces tienes que construir una historia que sea poderosa, que sea atractiva para las personas, que sea admirable, algo épico, un cuento de hadas, un cuento de poder, un cuento de éxito. Estos tipos de cuentos son los que terminan vendiendo mucho a pesar de las controversias que puedan haber. Ejemplos, películas como Lobo de Wall Street, que dentro de todo lo malo que hay, pues te venden un cuento muy interesante. Entonces, el poder de la historia es trascendental y desde que tienes una empresa o tienes un negocio empieza a crear una historia.
No digas, ay, pues la puse y ya me fue bien y ya. Trata de construir lo épico a través de esa forma como fuiste construyendo tu empresa, lo que te fue costando, cuál es la imagen de esta empresa, qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que vendes, si es una escuela de manejo, seguridad, garantías, etcétera. Si es algo creativo como marketing, otra cosa, la creatividad, el diseño, la experiencia, la tecnología, la innovación. Esa historia tiene que estar contada en todo lo que tú estás transmitiendo en tus historias, en tus publicaciones en redes sociales, en tus videos de YouTube, en todo lo que haces en tus redes sociales. El poder de la historia va a ser trascendental para que tengas éxito en lo que estás construyendo. Ahora, la autenticidad de la narrativa, por ejemplo, perdón. La autenticidad de la narrativa es básico para que puedas conseguir cosas fabulosas dentro de tu historia y dentro del storytelling. No puedes narrar cosas en las que no creas o en las que no sientas o en las que no te vayas a comprometer con ello. Dopp hace mucho tiempo lo hizo y fue una narrativa un poco desafiante porque en aquella época estábamos en la época de las supermodelos, de cinturas perfectas, extremadamente delgadas, problemas de anorexia, de alimentación, de no aceptar cuerpos, etcétera. Y Dopp saca una campaña donde dice que está hecho para todas, que no importa el físico, que no importa cómo seas, que te valores por quién eres, etcétera. Entonces, dentro de un mundo donde se busca el físico perfecto, Dopp sale de eso y dice que todos tenemos las mismas alternativas, pues todos tenemos esos mismos derechos, y genera un mensaje inclusivo muy interesante que le da mucho éxito y hace que la marca se vuelva imponente en el mercado. Esto está muy interesante. Entonces la autenticidad de tu narrativa, lo que estás narrando, debe de ir acorde contigo. Hay algo, por ejemplo, otra vez utilizando el ejemplo de Coca-Cola, su autenticidad es innegable. Desde que lo hemos visto siempre ha hablado de felicidad, de familia, de reunirnos, y aceptémoslo. No sé en otros países, al menos en México, todos o la gran mayoría de las personas recordamos la convivencia en torno de una mesa con toda la familia, tíos, tías, abuelos, papás y demás, y en el centro una coca que estamos bebiendo en ese momento. Entonces esa parte está muy interesante y nos hace ver lo fabuloso que es esta narrativa y la autenticidad de la narrativa que estás contando. Entonces tienes que buscar una narrativa que sea auténtica, que sea única, que te distinga de los demás, porque si empiezas a narrar lo mismo, entonces te vas a convertir en una copia barata de la otra empresa. Tienes que narrar tu propia historia, y una historia que sea auténtica y que sea interesante, ¿vale? Bueno, y además de la narrativa y de todo esto que estamos construyendo y demás, pues también es importante que hagamos otro tipo de construcciones, construir empoderándome lo que vienen siendo personajes. Los personajes empoderados nos van a dar una narrativa a nuestra historia, o más fuerzas a nuestra historia. Por ejemplo, Julio Regalado, aunque ha cambiado el personaje, siempre lo estamos esperando y lo ubicamos, una persona adulta, calva, que es amigable, jovial y que nos invita a grandes descuentos en el mes de julio, mamalucha que te pide los precios bajos y demás. Los dos amigos M&M's que siempre están echando despapalle, que se comunican, que se la pasan chido, que son muy divertidos y demás. Doctor Simi, un personaje que ha creado una trascendencia importante en el mercado mexicano, tanto que se ha vuelto tradición y que ha construido su storytelling. No sé cómo lo generaron, pero es tan interesante que en todos los conciertos se generan un comercial inmenso. O sea, si es Taylor Swift, sabemos el arrastre que tiene esta persona, si es Adele, si es quien sea. Nos somos el resto de estas grandes bandas, y la gente, y sin que paguen un solo peso, la gente agarra y avienta un Doctor Simi al escenario y genera una historia en torno a ese personaje que se está empoderando y que es fabuloso y demás. Todos nos identificamos, por ejemplo, con la guerra de los conejitos, el conejito Energizer y el conejito Duracell, que uno solo se puede hacer en Estados Unidos y el otro se utiliza en todos los demás países. Y viene así siendo una guerra, y estos personajes te van generando identidad con la marca, te vas haciendo amigo, la vas conociendo, la consideras tuya. Y esto se genera un engagement muy interesante para este tipo de cosas. Entonces, construir personajes dentro de esta historia, dentro de esta narrativa es muy interesante. Entendamos, por ejemplo, a Marinela. Ahorita ya no tanto, pero durante mucho tiempo, Cancito con su Recuérdame te hacía
te daba nostalgia, te gustaba tratarlo bien. Entonces todo esto se va convirtiendo en personajes empoderados que podemos estar creando y que las marcas van creando para poder trascender un poquito en el mercado. Es una muy buena idea, si lo puedes hacer, hazlo, te va a funcionar bastante bien y te va a ayudar demasiado. Continuidad de la narrativa, algo que también muchas marcas cometen el error es que ahorita te cuento algo y mañana te cuento otra cosa y pasado mañana te cuento otra cosa. Entonces estoy cuente y cuente cosas y la gente no te va a entender lo que realmente quieres comunicar o lo que realmente eres. Una buena narrativa, una buena historia tiene que ser una historia larga y permanente, que se vaya construyendo y se vaya nutriendo con más y más cosas. Un ejemplo muy claro es el Just Do It de Nike, que hasta la fecha todos sabemos que Just Do It es de Nike, pero esta frase nació en 1988 y se fue generando y se fue fortaleciendo con otros deportes, con otros empoderados, con el crecimiento de la marca líder ahora en todo lo que son artículos deportivos y demás. Entonces todo esto se va generando con la continuidad narrativa y con la continuidad de la historia que tú vas contando. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, viene siendo Coca-Cola de nuevo, que es alegría, familia, convivencia y demás. Y siempre te va a estar contando la misma historia y la misma narrativa para ir fortaleciendo eso que te está contando en algún momento. Sprite, alivianado, divertido, con los amigos, camaradas, deportivo por el básquetbol. Te cuentan una narrativa que va teniendo un impacto así. iPhone, exclusividad para las personas nice, para las personas que lo valen. Muy interesante y demás. Lo mismo que Starbucks, esa exclusividad, esa narrativa de la importancia de que te reconocen de un lugar bonito, un lugar cómodo, con ciertos estándares muy particulares que lo hacen único y no fácil de repetir por otras cadenas que quieran competir con ellos. Entonces la continuidad de tu narrativa, que no estés cambiando la historia, que no cuentes ahora algo y ahora te conviertas en otra cosa y demás, te va a permitir poder permanecer en el mercado por más tiempo y volverte muy exitoso. Y por último, la narrativa y la fidelidad. Cuando tú narras algo de manera adecuada por mucho tiempo, se va a generar un compromiso de la gente contigo y una fidelidad. iPhone, la exclusividad la han narrado desde hace muchos años y la han narrado de una manera tan interesante y tan importante que a la fecha, siendo claros, siendo objetivos, a pesar de sus deficiencias técnicas comparado con otras marcas, a pesar de su elevado costo comparado con otras marcas que ofrecen prestaciones, digamos, similares o demás, a pesar de todo eso, se mantiene con un gran nicho de mercado, con unos clientes fieles, con un ecosistema de los más interesantes que hay en el mundo, porque si tienes un iPhone, por cuestiones de la marca y demás, no te vas a inclinar por tener un iPad, por tener tu computadora Apple y por empezar a tener todo tu ecosistema en torno a iPhone. Y esta narrativa la inicia Steve Jobs, porque cuando lanza el iPhone, la manera en cómo lo narran, la manera en cómo lo lanza, la manera como hace un mega lanzamiento internacional en un evento donde el propio CEO presenta ese producto que va a revolucionar el mundo y que va a ser único, aunque no fue el primer smartphone sin teclado, es el segundo o el tercero, no recuerdo bien, pero la forma en cómo lo narra, cómo lo cuenta, cómo cuenta la historia de este producto, cómo cuenta las implicaciones que va a tener, cómo cuenta el futuro, te hace comprometerte con él y te hace que la gente lo vea como una añoranza, como una forma de estatus, y que iPhone se convierta ahora en un celular exitoso. O sea, la gente exitosa tiene un iPhone y así lo llama, y puede haber que alguien que no lo tenga, pero sí te da un estatus tener un iPhone, lo aceptemos, nos guste la marca o no, te lo da por la narrativa que ha tenido. Entonces, la narrativa que tú tengas a la hora de contar tu historia, a la hora de transmitir tu mensaje, a la hora de contar todo lo que tú haces, es lo que va a implicar el fortalecimiento de tu marca. Entonces, del storytelling a la hora de hacer tu estrategia de redes sociales, tu estrategia de marketing, y que todos tus canales digitales transmitan el mismo mensaje, la misma esencia y demás, te van a permitir eso. Y hay muchos ejemplos. Vemos lo que está haciendo ahorita Duolingo, lo que está haciendo Takis, lo que empezó haciendo Netflix en redes sociales, comentarios divertidos, interactuando con la gente, haciendo que la gente genere contenidos, mensajes, interacciones con el community manager de estas empresas, porque se ha convertido en algo divertido y algo extraordinario. Los invito a ver las redes sociales de Duolingo, Duolingo en español, los invito a ver las redes sociales de Takis y las redes sociales de Netflix, para que vean la manera como interactúan
y la manera como que han creado una forma de contar una historia, una forma de interactuar con el público muy consistente y muy para largo plazo, le está permitiendo tener éxito en medios digitales. Bueno, gracias por ver este video. A grandes rasgos esto es lo que es storytelling, es como pueden crear una estrategia, empiecen a contar sus historias, empiecen a crear su marca, empiecen a crear una narrativa lógica, y de esa manera van a poder transmitir más cosas y tener una mejor esencia en un futuro. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo video.